Hay traiciones que te matan instantáneamente, como una bala en el corazón, y luego hay traiciones que te matan lentamente, célula por célula, año tras año, hasta que te despiertas una mañana y te das cuenta de que moriste hace mucho tiempo, pero tu cuerpo se olvidó de dejar de respirar. Mi nombre es Dmitro Savchenko y quiero que entiendas algo antes de contarte esta historia. Cuando el reactor explotó a la 1:23 de la mañana del 26 de abril de 1986, lo perdí todo. Pero la explosión no se lo llevó, mi esposa lo hizo. Ella tomó a mis hijos, mi identidad como padre, toda mi existencia, y se lo entregó a otro hombre como si yo fuera algo desechable, algo que pudiera borrarse y reescribirse. Yo tenía 32 años y era un técnico superior de válvulas responsable de los sistemas de regulación del refrigerante en la unidad 2 de la central nuclear de Chernobyl. Tenía una esposa llamada Olena, de 29 años, con el cabello oscuro que siempre llevaba recogido en una trenza, y 3 hijos que me decían papá. Caterina tenía 8 años, sentía curiosidad por todo y siempre preguntaba por qué el cielo cambiaba de color. Pablo tenía 6 años y estaba obsesionado con construir torres con bloques de madera y derribarlas. Ihor tenía 3 años. Todavía estaba aprendiendo a hablar con frases completas y todavía era lo suficientemente pequeño como para quedarse dormido sobre mi pecho. Vivíamos en el apartamento 412 de uno de los edificios residenciales más nuevos de Pripyat, en el tercer piso, con vistas al patio donde los niños jugaban al fútbol todas las noches. Nuestro vecino, al otro lado del rellano, era Andriy Melnik, de 35 años, un conductor de transporte que transportaba suministros entre Pripyat y los pueblos de los alrededores. Tenía una sonrisa amistosa, siempre se ofrecía a ayudarme a llevar la compra y siempre parecía estar presente cuando yo trabajaba en el turno de noche. Pensé que era simplemente un buen vecino. En aquel entonces me equivoqué en muchas cosas. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. Si estás viendo esto desde algún lugar del mundo, si mi voz te llega a Brasil, Portugal, México, Argentina, Estados Unidos, cualquier lugar, quiero que hagas algo por mí. Suscríbete a este canal. Haga clic en ese botón ahora mismo, porque lo que voy a contarles no está en ningún documento oficial, ni en ningún libro de historia aprobado, ni en ningún documental que haya obtenido permiso de los gobiernos para realizarse. Esta es la verdad que vivió y murió en los espacios entre los registros de evacuación. La verdad que solo existe porque sobreviví cuando se suponía que debía desaparecer. Así que suscríbete y quédate conmigo, porque una vez que escuches esto, entenderás por qué algunas historias son más peligrosas que la radiación. El 25 de abril de 1986 era viernes. Lo recuerdo porque Caterina había traído a casa un dibujo del colegio, una foto de nuestra familia parada frente a una casa con techo rojo y flores amarillas. Quería saber cuándo tendríamos una casa así, no un apartamento. Le dije que tal vez dentro de 5 años, tal vez 10, cuando me ascendieran a ingeniero senior. Olena preparó vareniki esa noche, de esos con patatas y queso, que tardaban horas en prepararse. Comimos juntos en la pequeña mesa de la cocina, los 5 apretujados alrededor de una superficie destinada a 4. Pablo derramó su leche, y Jorge se rió tanto que se atragantó con un trozo de pan. Olena los regañó a ambos, pero ella estaba sonriendo. Me habían asignado el turno de noche a partir de las 11:45, así que después de cenar, les di un beso en la frente a cada uno de ellos. Caterina me abrazó fuerte y me hizo prometerle que le llevaría un cuento cuando volviera a casa. Pablo me preguntó si lo llevaría a pescar el domingo.
Ihor simplemente agarró mi dedo y no lo soltó hasta que Olena abrió su manita. Salí de ese apartamento a las 11:15 pensando que regresaría en 12 horas. No tenía idea de que nunca volvería a ver a ninguno de ellos como el hombre que conocían. Esa noche, la planta estaba realizando una prueba de seguridad, algo que tenía que ver con la inercia de la turbina y el enfriamiento de emergencia. No participé directamente en la prueba en sí. Mi trabajo consistía en monitorear el flujo de refrigerante a través de los circuitos secundarios y asegurarme de que la presión de la válvula se mantuviera dentro de los parámetros operativos. La sala de control de la unidad 4 estaba separada de donde yo trabajaba, pero podíamos escuchar conversaciones por radio y podíamos ver a los técnicos moviéndose con inusual urgencia. Anatoly Dyatlov, el ingeniero jefe adjunto, supervisó personalmente la prueba. Todo el mundo conocía a Dyatlov. Era brillante, exigente y absolutamente convencido de que sabía más que los manuales de diseño de reactores. Si lo interrogaras, destruiría tu carrera. Entonces la gente dejó de hacer preguntas. Alrededor de la 1 de la mañana, noté fluctuaciones en la presión del refrigerante que no tenían sentido. Se los informé a mi supervisor de turno, Boris Leonidovich Baranov, un veterano de 48 años que había trabajado en plantas nucleares desde los años 60. Miró mis lecturas y dijo: «Dmitro, si esto está relacionado con esa prueba que están realizando en FUR, estamos a punto de pasar una muy mala noche». Tenía razón. 23 minutos después, el mundo se acabó. El sonido no se parecía a nada con lo que pueda compararlo. Algo que has oído. Imagínese si tomara el descarrilamiento de un tren de carga, un terremoto que partiera la roca y 1000 ventanas rompiéndose simultáneamente, y luego comprimiera todo eso en 2 segundos de puro ruido violento. La primera explosión se produjo a la 1:23:45 segundos. El suelo bajo mis pies se elevaba y descendía como una ola. Las luces parpadearon. Las alarmas comenzaron a sonar en capas, cada una indicando una falla catastrófica diferente. Luego vino la segunda explosión, más grande, más profunda, el tipo de sonido que sientes en tus huesos antes de que tus oídos lo procesen. Agarré el borde de mi consola de monitoreo para mantenerme erguido. Boris ya estaba hablando por radio, intentando obtener información de la unidad 4. Todo lo que recibió fue estática y alguien gritando: «Se ha ido, el techo se ha ido, el núcleo está abierto». Esas palabras no tenían sentido. Los núcleos de los reactores no se abren simplemente. Están diseñados con contención tras contención, capas de hormigón y acero. Pero cuando miré por la ventana hacia la unidad 4, vi algo que no debería existir. Luz azul. Una luz azul brillante, reluciente e increíblemente hermosa se eleva desde donde solía estar la sala del reactor. Eso era aire ionizado. Ese era el núcleo del reactor expuesto a la atmósfera, ardiendo a más de 3000 grados Celsius, arrojando radiación al cielo nocturno. Boris me agarró por el hombro y me dijo: «Ve a tu estación y cierra todas las válvulas que puedas. Tenemos que aislar el flujo de refrigerante antes de que alimente la contaminación a través de toda la red». Corrí. Se activó la iluminación de emergencia y todo quedó en rojo. Podía oír botas golpeando las escaleras metálicas, voces gritando órdenes contradictorias, alguien llorando. Me temblaban tanto las manos que apenas podía girar la primera rueda de válvulas. El metal estaba caliente, más de lo que debería haber estado, y me di cuenta de que la radiación ya estaba inundando las tuberías. Cerré 6 válvulas antes de que mi dosímetro comenzara a hacer clic. No el lento tic-tic-tic de la radiación de fondo normal. Era un parloteo rápido,
como un enjambre de insectos. Miré la aguja. Estaba fijado en la lectura máxima, 3,6 roentgens por hora, excepto que sabía por mi entrenamiento que si el dosímetro estaba al máximo, el número real probablemente sería 10 veces mayor, quizás 50 veces más. Seguí trabajando. ¿Qué más se suponía que debía hacer? ¿Dejar? ¿Correr? ¿A dónde iría? Mi familia estaba a 3 kilómetros de distancia, en Pripyat. Tuve que ayudar a contener esto para que estuvieran a salvo. A las 3 de la mañana, el caos se había convertido en una determinación sombría. Llegaron los bomberos, jóvenes del cuerpo de bomberos de Pripyat, la mayoría de ellos de 20 años. No tenían idea de en qué se estaban metiendo. Vi al teniente Vladimir Pravik dirigiendo a su equipo hacia la unidad 4, con mangueras y hachas, equipo estándar para un incendio estándar. Alguien debería habérselo dicho. Alguien debería haber gritado: no te acerques a ese edificio. Cada segundo que pasas allí es muerte. Pero las órdenes procedían de funcionarios que no las entendían o no les importaban. Pravik y sus hombres subieron al techo de la sala de turbinas, justo al lado del núcleo expuesto del reactor. Los golpeaban con 20.000 roentgens por hora. En ese nivel te quedan días de vida, tal vez horas si no tienes suerte. Permanecieron allí arriba durante más de 40 minutos, echando agua sobre fuegos de grafito que no podían apagarse con agua. Observé desde mi ventana cómo un bombero se desplomaba y luego otro. Siguieron trabajando. Héroes, cada uno de ellos. Héroes muertos. Al amanecer, el fuego estaba bajo control, pero la radiación no. Los funcionarios finalmente comenzaron a admitir que tal vez, posiblemente, esto fuera peor que un mal funcionamiento menor. Se discutió la evacuación, pero no se ordenó. Aún no. Esa decisión, ese retraso, mató gente. Las mujeres embarazadas acompañaban a sus hijos a la escuela esa mañana, mientras los isótopos radiactivos se asentaban en los patios de recreo. Los vendedores vendían leche de vacas que habían estado pastando en campos contaminados. La vida continuó, porque nadie con autoridad tuvo el coraje de decir: parad, todos parad, estáis en peligro. Finalmente, fui relevado de mi puesto a las 11 de la mañana del 27 de abril, casi 36 horas después de la explosión. Mi supervisor me dijo que me fuera a casa, descansara y regresara en 12 horas. Estaba tan cansada que apenas podía caminar. Mi ropa estaba empapada de sudor y algo más, algo que olía a metal quemado. No lo sabía todavía, pero estaba contaminado. Mi piel, mi cabello, mis pulmones, todo llevaba isótopos que permanecerían conmigo por el resto de mi vida. Tomé el autobús de regreso a Pripyat. La ciudad parecía normal, surrealista, pero normal. Los niños jugaban. La gente estaba de compras. Había colas en el supermercado. Lo único inusual fue la cantidad de vehículos militares estacionados cerca de la plaza principal y soldados con trajes de protección química probando el aire con instrumentos. Subí los 3 tramos de escaleras hasta el apartamento 412 y abrí la puerta. Vacío. Completamente vacío. Tirador de cajones. Estaba abierto, faltaba ropa, y la mesa de la cocina estaba despejada, excepto por una taza volcada. Me quedé allí en la puerta, tratando de procesar lo que estaba viendo. Quizás evacuaron temprano. Quizás vinieron funcionarios y los llevaron a un lugar seguro. Tenía que ser eso. Fui al apartamento del vecino y llamé a la puerta de Galina Ivanovna Koval, una maestra jubilada de 62 años que vivía al otro lado del pasillo. Abrió la puerta y me miró como si fuera un fantasma. «Dmitro, estás vivo. Pensábamos que estabas muerto». Le pregunté dónde estaba mi familia. Ella dudó, miró hacia el pasillo, y luego dijo algo que me abrió un agujero en el pecho. «Olena se fue ayer por la tarde.
Se llevó a los niños. Estaba con Andriy. Se subieron a uno de los primeros autobuses. La hice repetirlo. Andriy. Andriy Melnik, nuestro vecino. Ella dijo que estaban tomados de la mano. Dijo que Olena estaba llorando, pero se subió al autobús con él, y los 3 niños la siguieron. Pregunté a dónde iban los autobuses. Galina no lo sabía. Nadie lo sabía. La evacuación fue caótica. Los registros estaban incompletos. Las familias fueron separadas y enviadas a diferentes centros de reubicación en Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Bajé corriendo a la calle donde todavía estaban cargando los autobuses. Agarré a un soldado y le pedí los manifiestos de pasajeros. Me miró como si estuviera loco. No hubo manifiestos. Solo había: súbete al autobús, ve a donde te digamos, no hagas preguntas. Pasé las siguientes 6 horas corriendo entre los puntos de coordinación de evacuación, preguntando a todos los funcionarios que pude encontrar. Nadie tenía registros, nadie tenía respuestas. Al anochecer del 27 de abril, Pripyat era una ciudad fantasma. 50.000 personas se fueron en cuestión de horas, y en algún lugar de esa marea de humanidad desplazada, mi esposa y mis hijos habían desaparecido con otro hombre. Ahora déjame detenerme aquí y preguntarte algo. Si esta historia te está afectando, si sientes aunque sea una fracción de la traición que yo sentí, hazme un favor. Deja un comentario a continuación. Escribe desde dónde estás mirando. Escribe Brasil o Estados Unidos o Portugal o México o donde quiera que estés. Quiero saber hasta dónde llega esta verdad. Quiero saber que la gente de todo el mundo finalmente está escuchando lo que realmente nos pasó, no la versión aséptica, no las mentiras oficiales, sino la cruda y humana verdad. Así que comenta tu ubicación ahora mismo. Tarda 2 segundos y luego vuelve, porque lo que te voy a contar se pone peor. Las siguientes semanas fueron una confusión de información contradictoria y muros burocráticos. Me asignaron a una brigada liquidadora, lo que significa que ahora era parte de la operación de limpieza masiva. Mi trabajo consistía en ayudar a descontaminar vehículos y equipos que salían de la zona de exclusión. Todos los días trabajaba con equipo de protección, que apenas protegía nada, rodeado de hombres que estaban tan confundidos y aterrorizados como yo. Por la noche hacía llamadas telefónicas, escribí cartas, viajé a centros de reubicación en Kiev, Zhytomyr, Chernihiv, buscando listas de pasajeros que no existían y preguntando a funcionarios a quienes no les importaba. Conocí a miles de evacuados. Ninguno de ellos era mi familia. Era como si los hubieran borrado. Entonces encontré a alguien que lo recordaba. Una mujer llamada Irina Stepanivna Bondar, de 41 años, que había vivido en Pripyat, a 2 edificios de distancia de nosotros. La trasladaron a un alojamiento temporal en las afueras de Kiev. Cuando le describí a Olena y los niños, su rostro cambió. Ella dijo: «Sí, los vi. Estaban en un autobús con un hombre, no contigo. Pensé que tal vez era tu hermano». Le pregunté a dónde iba el autobús. Dijo que se suponía que iba a un centro de procesamiento en Ivánkiv, pero escuchó rumores de que algunos autobuses fueron desviados a aldeas más pequeñas para evitar el hacinamiento. Fui a Ivánkiv, sin registros. Fui a pueblos cercanos. Nadie los había visto. Era como si hubieran sido tragados por la maquinaria burocrática soviética y escupidos a una realidad paralela donde yo no existía. Los meses se convirtieron en años. Me enfermé más. La radiación no te mata de una vez a menos que tomes una dosis masiva. Para gente como yo, funciona lentamente. Mi cabello se adelgazó. Me sangraron las encías.
Desarrollé infecciones respiratorias crónicas que nunca sanaron por completo. Los médicos me dijeron que tenía un 40% de posibilidades de desarrollar cáncer dentro de 20 años. No me importó. Seguí buscando. Soborné a empleados para acceder a archivos restringidos. Me puse en contacto con organizaciones de refugiados. Incluso contraté a un investigador privado en 1991, después del colapso de la Unión Soviética, y las fronteras se volvieron un poco más porosas. Encontró algo. Una familia que coincidía con la descripción se había registrado en Minsk, Bielorrusia, con el nombre Melnik. Padre, Andriy Melnik. Madre, Olena Melnik. 3 hijos, Katerina, Pablo, Ihor. Mis hijos, mi esposa, su nombre. Tomé un tren a Minsk. La dirección era un antiguo bloque de apartamentos en un barrio obrero. Llamé a todas las puertas. Ya nadie con ese nombre vivía allí. Un vecino dijo que se mudaron a Polonia en 1994. Otro callejón sin salida. Seguí buscando. Polonia, Alemania, rumores de emigración a Estados Unidos. Cada pista tomó meses para perseguir y cada uno se disolvió en la nada. En el año 2000, tenía 46 años, vivía en un pequeño apartamento en Kiev y trabajaba en un trabajo de mantenimiento de bajo nivel porque la exposición a la radiación me había descalificado para la mayoría de los puestos técnicos. Tenía una rutina: trabajar, buscar, dormir, repetir, sin amigos, sin relaciones. ¿Cómo podría construir una vida cuando la mitad de mi alma estaba perdida, robada, borrada? Luego, en 2006, 20 años después de la explosión, recibí un correo electrónico. Era de un sitio web de genealogía donde había registrado mi información años antes. Una coincidencia de ADN. Parcial, pero significativo. Una mujer de Chicago, Illinois, Estados Unidos, llamada Katerina Melnik, nacida en Pripyat, Ucrania, en 1978. Mi hija. Después de 2 décadas, encontré uno de ellos. Gasté todo el dinero que había ahorrado para volar a Chicago. Me llevó semanas tramitar el visado, reunir los documentos y prepararme emocionalmente para un reencuentro que había imaginado de 1000 maneras diferentes. ¿Qué diría yo? ¿Se acordaría de mí? ¿Me odiaría por no encontrarlos antes? ¿Entendería que lo intenté, que nunca dejé de intentarlo? Aterricé en el Aeropuerto Internacional O'Hare una fría mañana de noviembre. Tomé un taxi hasta la dirección que figuraba en su registro, una casa modesta en un barrio lleno de árboles y calles tranquilas. Me quedé en la acera durante 20 minutos, ensayando palabras que no salían. Finalmente, caminé hacia la puerta y llamé. Respondió una mujer. Tenía 28 años, pero la vi al instante, los mismos ojos, la misma forma de su cara. Mi hija, mayor, extraño, pero mío. Ella me miró con educada confusión y dijo, ¿puedo ayudarte? En inglés. Respondí en ucraniano. Katerina, mi nombre es Dmytro Savchenko. Soy tu padre. Me miró fijamente durante un largo momento y luego cambió al ucraniano, vacilante, como si no lo hubiera hablado en años. Lo siento, debe haber un error. Mi padre murió en Chernobyl. Esas palabras me golpearon como un golpe físico. Sacudí la cabeza y traté de explicar. No, estoy vivo. Estoy aquí. Sobreviví. He estado buscándote durante 20 años. Parecía incómoda. Miró hacia dentro de la casa como si estuviera comprobando si había alguien allí para ayudarla con este extraño hombre en su puerta. Seguí hablando, ahora desesperada, sacando fotografías, documentos antiguos, cualquier cosa que demostrara que era real. Describí nuestro apartamento. Le describí el dibujo que hizo con el techo rojo y flores amarillas. Le hablé del Vareniki, de Pablo derramando leche, de Ihor agarrando mi dedo y no soltándolo. Ella escuchó y vi algo parpadear en sus ojos, tal vez reconocimiento, tal vez simplemente lástima.
Luego dijo, en voz muy baja, mi madre me dijo que moriste tratando de contener el reactor. Dijo que eras un héroe. Tuvimos un pequeño funeral. Lo recuerdo. Tenía 8 años. Estaba parado justo frente a ella. Vivo. Respiración. Y ella me estaba hablando de mi propio funeral. Le pedí que me dejara explicarle, que me diera 10 minutos, solo 10 minutos para contarle lo que realmente pasó. Ella dudó. Luego se hizo a un lado y me dejó entrar a su casa. Hacía calor, estaba limpio y estaba lleno de fotografías de personas que no reconocía. Ella me ofreció té. Nos sentamos a la mesa de su cocina y le conté todo. La explosión, el caos, volver a casa y encontrarme con un apartamento vacío. Galina me cuenta que Olena se fue con Andrí, 20 años de búsqueda. Cada callejón sin salida, cada noche de insomnio, escuchó sin interrumpir, con las manos alrededor de la taza y el rostro ilegible. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Luego dijo, no te recuerdo, no te creo, pero no lo recuerdo. Eso fue algo peor. Pregunté por Olena, por Pablo e Ihor. Dijo que su madre se volvió a casar un año después de establecerse en Bielorrusia. El hombre con el que se casó fue Andriy Melnik. Se convirtió en su padre. Adopción legal, cambio de nombre, todo. Pablo e Ihor crecieron llamándolo papá. Dijo que se mudaron a Polonia cuando ella tenía 12 años y luego a Estados Unidos cuando tenía 16. Su madre falleció en el año 2003 a causa de un cáncer. Cáncer de tiroides. Inducido por la radiación, sin duda. Andriy todavía estaba vivo y vivía en Milwaukee. Pablo vivía en Seattle. Ihor estaba en Denver. Ella me dio su información de contacto, escrita en una hoja de papel con letra cuidadosa, como si estuviera haciendo un favor a un extraño. Antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Si todavía estás aquí, si te has quedado conmigo a través de este dolor, haz clic en el botón Me gusta. Sé que parece trivial comparado con lo que te cuento, pero importa. Le dice al algoritmo que esta historia necesita ser vista. Le dice a YouTube que las experiencias humanas reales importan más que el drama fabricado. Así que presiona el botón. Me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho y déjame continuar porque aún no hemos terminado. Ni siquiera cerca. Salí de casa de Caterina con un trozo de papel y una sensación de vacío en el pecho. Ella me abrazó antes de que me fuera, un abrazo cortés y distante. El mismo le das a alguien por quien sientes lástima, pero que realmente no conoces. Ella dijo, espero que encuentres la paz, y cerró la puerta. Me paré en su porche y me di cuenta de que, en su mente, yo no era su padre. Yo era un fantasma de un pasado que ella apenas recordaba, una alteración de la vida que había construido. Andriy Melnik era su padre. Él la crió. Él pagó su escuela. La acompañó hasta el altar en su boda 2 años antes. Una boda a la que no fui invitada porque no existía en su mundo. Quería enojarme, gritar, exigir reconocimiento. Pero ¿qué derecho tenía? Me había perdido todo. Pinitos, primeras palabras, graduaciones, cumpleaños. No fui borrado por la muerte sino por la ausencia, y la ausencia es un tipo de muerte que no deja cuerpo para llorar. Llamé a Pablo. Fueron necesarios 3 intentos antes de que respondiera. Le dije quién era yo. Hubo una pausa y luego dijo, Caterina me dijo que podías llamar. Su voz era plana, cautelosa. Le pregunté si podíamos encontrarnos. Dijo que estaba ocupado, tal vez en unos meses. Le pregunté si se acordaba de mí. Otra pausa. Luego, recuerdo a un hombre que nunca estaba en casa. Recuerdo a mi madre llorando mucho. Recuerdo que Andriy estaba allí cuando tú no estabas. Intenté explicarle que estaba trabajando, que estaba en la planta, que no tenía otra opción. Me interrumpió. Mira, no sé lo que quieres de mí. Andriy es mi padre.
Él me crió. Tú eres solo alguien de una historia que me contaron. Y colgó. No volví a llamar. ¿Cuál sería el punto? Ihor nunca devolvió mis llamadas. Envié cartas, correos electrónicos. Nada. Al final dejé de intentarlo. Los años posteriores fueron los más difíciles, más dura que la enfermedad por radiación, más difícil que la búsqueda, porque ahora sabía dónde estaban y no importaba. Estaba vivo, pero en su historia estaba muerto. Y tal vez eso fuera más fácil para ellos. Tal vez creer que morí heroicamente en Chernobyl fue mejor que aceptar que su madre mintió, que los tomó y construyó una nueva vida con otro hombre, mientras yo todavía respiraba, todavía buscaba, todavía tenía esperanzas. Me mudé a los Estados Unidos en el año 2010, estableciéndome en Boise, Idaho. Trabajo a tiempo parcial en una ferretería. Vivo solo. Tengo un gato llamado Alexander. Veo crecer a mis nietos en Facebook, niños que nunca conoceré, hitos de los que nunca seré parte. Caterina tiene 2 hijas. Pablo tiene un hijo. Ihor tiene gemelos. A Andriy lo llaman abuelo. No tienen idea de que existo. Déjame decirte qué le hace la radiación al cuerpo humano, porque creo que es importante que lo entiendas. No solo mata células, daña el ADN, crea mutaciones que se suceden en cascada a través de generaciones. Los niños de los supervivientes de Chernobyl tienen tasas más altas de trastornos de la tiroides, deficiencias inmunitarias y cánceres. Mis hijos estuvieron expuestos durante la evacuación, durante esas primeras horas críticas, cuando el yodo 131 caía como nieve invisible. Caterina desarrolló nódulos tiroideos cuando tenía 20 años. Pablo tiene problemas autoinmunes crónicos. Ihor perdió la audición en un oído. Estos son legados de la radiación. Pero hay otro tipo de legado, el que no aparece en los escáneres médicos. El legado de una mentira, el legado de un padre borrado. Ese legado también vive en mis nietos. Crecerán pensando que su historia familiar es sencilla, limpia y heroica. Nunca sabrán del hombre que pasó 20 años buscándolo. Nunca sabrán de la traición. Y tal vez eso sea lo mejor. Quizás algunas verdades sean demasiado complicadas para heredarlas. Ahora quiero saber de ti. Comenta abajo y cuéntame. ¿Qué es lo que más te sorprendió de esta historia? ¿Fue que mi esposa me dejó durante un desastre nuclear? ¿Será que mis hijos no se acuerdan de mí? ¿Fue que los encontré y no cambió nada? Cuéntame en los comentarios qué te golpeó más fuerte, porque necesito saber que este dolor no es invisible, que alguien ahí fuera entiende lo que significa sobrevivir a todo, menos al borrado de tu propia existencia. Comenta ahora, luego vuelve porque tengo más que contarte sobre lo que aprendí, lo que descubrí sobre Olena y Andriy, y por qué la verdad es de alguna manera peor de lo que imaginaba. Pasé años tratando de reconstruir lo que realmente sucedió durante esas horas de evacuación. Hablé con otros supervivientes, comparé testimonios y examiné archivos que fueron desclasificados tras la caída de la Unión Soviética. Esto es lo que aprendí. Olena y Andriy estaban teniendo una aventura. Comenzó meses antes de la explosión, tal vez incluso un año. Los vecinos sospechaban, pero nadie me lo decía, porque yo siempre estaba en el trabajo, siempre en la planta, siempre anteponiendo mi carrera a la de mi familia. Galina Ivanovna, la maestra de escuela que me dijo que se fueron juntos, admitió más tarde que los había visto juntos varias veces cuando yo estaba en el turno de noche, caminando por el parque, sentado cerca en un banco. Ella pensó en decírmelo, pero decidió que no era su lugar. Cuando ocurrió la explosión y la evacuación se hizo inevitable, Olena vio una oportunidad. Para no escapar de la radiación, para escapar de mí, se llevó a los niños, se subió a un autobús con Andriy.
había desaparecido en el caos de un Estado soviético en colapso, donde los registros estaban tan fragmentados que reinventarse era más fácil de lo que pensaba. Se registraron como familia en Minsk. Andriy reclamó a los niños como suyos. Olena cambió su apellido. Cuando encontré el primer rastro de ellos en 1991, ya llevaban 5 años viviendo como la familia Melnik. Los documentos legales respaldaron su historia. Nadie lo cuestionó. ¿Por qué lo harían? La Unión Soviética se estaba disolviendo. Millones de personas fueron desplazadas, se perdieron documentos y las identidades cambiaron. Un desastre nuclear proporcionó la tapadera perfecta para una mujer que quería borrar su pasado y empezar de nuevo con un nuevo hombre. ¿Y la peor parte? Ni siquiera creo que lo haya hecho por malicia. Creo que lo hizo por miedo y egoísmo, y tal vez incluso por amor, pero no por mí, para él, por la vida que quería en lugar de la vida que tenía. Encontré una carta que le escribió a su hermana en 1992. La hermana, Natalia Ivanivna Bondarenko, todavía vivía en Ucrania. La contacté en el 2012, le pregunté por Olena. Ella se resistía a hablar, pero finalmente me envió una copia escaneada de la carta. En él, Olena escribió: «Sé que me juzgarán, pero tuve que irme. Dmitro nunca estuvo allí. Amaba su trabajo más que a nosotros. Cuando ocurrió la explosión, pensé que estaba muerto. Cuando descubrí que podría estar vivo, ya había comenzado una nueva vida. No podía regresar. Los niños están felices. Andriy es un buen padre. Por favor, no le digas a nadie dónde estamos». Esa carta me destruyó de una manera que la radiación nunca podría hacerlo, porque no fue el dolor o el trauma lo que la hizo irse, fue conveniencia, fui un inconveniente. El desastre le dio permiso para actuar según lo que ya quería, pero aquí está la cuestión de la verdad. No está limpio, no es sencillo. Sí, Olena me traicionó, sí. Les mintió a nuestros hijos. Sí, me hizo creer que estaban perdidos cuando simplemente estaban escondidos. Pero también tengo que afrontar mis propios fracasos. Yo estuve ausente. No físicamente muerto, pero sí emocionalmente indisponible. Trabajé 60, 70 horas a la semana. Me perdí las obras de la escuela. Me perdí los cumpleaños. Llegué a casa exhausto e irritable. Olena me rogó que pidiera un traslado para ocupar un puesto más bajo y con más tiempo en familia. Me negué. Le dije que estaba construyendo un futuro para nosotros, que los sacrificios ahora darían sus frutos más adelante. Estaba construyendo un futuro que explotó a la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986. Entonces sí, ella es responsable de lo que hizo, pero soy responsable de las condiciones que la hicieron querer hacerlo. Esa es la verdad con la que he tenido que vivir. La cifra oficial de muertos en Chernobyl es controvertida. La Unión Soviética dijo 31. Estudios independientes sugieren entre 4.000 y 93.000 si se tienen en cuenta los cánceres a largo plazo y las enfermedades relacionadas con la radiación. Pero hay otro tipo de muerte que no se cuenta: la muerte de las familias, la muerte de las identidades, la muerte de futuros que se suponía que sucederían. Se suponía que iba a envejecer con Olena. Se suponía que debía enseñarle a Pablo cómo arreglar el motor de un auto. Se suponía que yo acompañaría a Caterina hasta el altar. Se suponía que debía abrazar a mis nietos y contarles historias sobre su herencia. Todo eso murió en la explosión, no por la radiación, sino por las decisiones tomadas en el caos que siguió. ¿Cuántas otras familias quedaron destrozadas como la mía? ¿Cuántos otros hombres regresaron a sus casas y se encontraron con apartamentos vacíos?
¿Cuántos otros niños crecieron creyendo mentiras porque la verdad era demasiado complicada o demasiado dolorosa? Conocí a un hombre en el año 2015, otro superviviente de Chernobyl, llamado Petro Oleksandrovich Shevchenko, que en aquel momento tenía 68 años. Era bombero, uno de los primeros en responder. Sobrevivió por poco al síndrome de radiación aguda. Su esposa lo abandonó mientras estaba en el hospital de Moscú. Se llevó a sus 2 hijos y se mudó a Kazajstán. Nunca más los volvió a ver. Me dijo, la radiación mató mi cuerpo lentamente, pero mató mi alma instantáneamente. Estábamos sentados en un pequeño café de Kiev, 2 ancianos con demasiadas cicatrices, y nos entendíamos como nadie más podía hacerlo. Somos decenas, tal vez cientos de nosotros, hombres que sobrevivieron al desastre, pero perdieron todo lo demás. Somos invisibles en las narrativas oficiales. Somos notas a pie de página, pero nuestro dolor es real y merece ser reconocido. Déjame preguntarte algo. ¿Ya te suscribiste a este canal? Si no, hazlo ahora. Haga clic en el botón de suscripción, porque historias como la mía, historias como la de Petro, historias de los sobrevivientes olvidados, están desapareciendo. Somos viejos, estamos muriendo, y cuando el último de nosotros se haya ido, ¿quién dirá la verdad? ¿Quién dirá lo que realmente pasó, no solo en el reactor, sino en los hogares, en las familias, en los corazones de las personas que sobrevivieron a todo, menos a la traición de sus seres queridos? Así que suscríbete. Ayude a que esta historia llegue más lejos. Y luego cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Olena se equivocó? ¿Crees que comparto la culpa? D. ¿Crees que mis hijos deberían saber la verdad? Quiero saber qué piensas, porque llevo 40 años cargando esto solo, y necesito saber si alguien por ahí lo entiende. Ahora tengo 74 años. Tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica por exposición a la radiación. Tengo problemas de tiroides. Tengo lesiones en el hígado que pueden o no ser cancerosas. Los médicos me dicen que me quedan quizás 5 años, quizás 10 si tengo suerte. No temo a la muerte. Llevo muriendo desde 1986. Lo que temo es morir sin que mis hijos sepan la verdad. Así que el año pasado escribí cartas, 3 letras, uno para Caterina, uno para Pablo, uno para Ihor. Les dije todo, el asunto, la evacuación, los 20 años de búsqueda, las mentiras que dijo su madre, la verdad que merecen saber. Envié las cartas. Caterina respondió. Ella dijo, aprecio que compartas tu perspectiva, pero eso no cambia mi vida ni cómo me siento. Andriy es mi padre. Eso no cambiará. Pablo no respondió en absoluto. Ihor envió una sola línea. Por favor, no vuelvas a contactarme. Entonces, eso es todo. La verdad no liberó a nadie. Simplemente confirmó lo que ya sabía. Soy un extraño para ellos, y siempre lo estaré. Pero quiero que entiendas algo. Esta no es solo mi historia. Esta es la historia de Chernobyl que nadie cuenta. El coste humano más allá de la radiación, los matrimonios que colapsaron, los niños que crecieron sin padres, los padres que buscaban a los niños, las mentiras que se convirtieron en verdades oficiales porque era más fácil que afrontar la realidad. El gobierno soviético mintió sobre la explosión, mintieron sobre los niveles de radiación, mintieron sobre las evacuaciones, y en esas mentiras las personas encontraron espacio para mentirse unos a otros, a sí mismos y a sus hijos. Olena les mintió a nuestros hijos sobre mí. Andriy aceptó esa mentira y construyó una vida sobre ella. Mis hijos creyeron la mentira porque era más simple que la verdad. Y yo, durante 20 años, creí la mentira de que encontrarlos arreglaría todo. Ninguno de nosotros fue honesto, no precisamente. Y esa deshonestidad,
Esa negativa a enfrentar verdades dolorosas es una parte tan importante del legado de Chernobyl como la zona de exclusión. Hay una frase en ucraniano, Pravda boli, que significa la verdad duele. Pero hay otra frase, Pravda vyzvolняє, que significa la verdad libera. He pasado mi vida buscando la verdad y lo único que he conseguido es dolor. No me ha liberado, no ha devuelto a mi familia, no ha sanado nada. Entonces tal vez la verdad esté sobrevalorada. Quizás algunas mentiras sean misericordiosas. Tal vez sea mejor para mis hijos creer que su padre murió como un héroe que saber que su padre fue borrado por el egoísmo de su madre y sus propios recuerdos olvidados. Tal vez debería haber dejado la mentira en pie, pero no pude, porque si lo hiciera, ¿qué sentido tenía sobrevivir? ¿De qué servían 40 años de dolor si no intentaba al menos recuperar mi existencia, decir, estuve aquí, estoy aquí, importo? Quiero terminar esta parte pidiéndote que hagas algo por mí. Comparte este video, envíaselo a alguien, públicalo en las redes sociales. Porque esta historia no es solo sobre mí, se trata de cada persona que ha sido borrada, olvidada, reemplazada. Se trata de los hijos de los desastres que crecen sin saber toda la verdad. Se trata del coste de las mentiras y del peso de las verdades que nadie quiere escuchar. Así que compártelo y comenta. Cuéntame tu opinión. Cuéntame si alguna vez te has sentido borrado. Dime si alguna vez alguien a quien amaste te ha mentido. Dime si crees que debería haber luchado más duro o haberme dejado ir antes. Quiero saber de ti, porque tu voz, tu compromiso, tu reconocimiento significa que yo existí, que esto sucedió, que importó. Así que comenta, dale me gusta, suscríbete, comparte y regresa para la parte final donde te contaré lo que aprendí sobre el perdón, sobre el legado y sobre lo único que todavía tengo y que nadie me puede quitar. Necesito hablarte de la fotografía de boda. Es el único objeto físico que me queda de mi vida antes de Chernobyl, y está sobre mi escritorio en un marco barato que compré en una farmacia de Boise. La fotografía fue tomada el 14 de junio de 1975, frente a la oficina de registro en Pripyat. Olena lleva un sencillo vestido blanco que su madre cosió a mano y sostiene un ramo de flores silvestres que recogimos esa mañana porque no podíamos permitirnos el lujo de rosas. Llevo mi único traje, azul marino, un poco demasiado grande en los hombros. Ambos estamos sonriendo, genuinamente felices, ajenos a la radiación, la traición o las décadas de dolor que vendrían después. A veces miro esa fotografía y trato de recordar lo que se siente ser ese hombre, creer en un futuro que tenía sentido, confiar en que la mujer que estaba a tu lado estaría allí cuando tu mundo colapsara. No puedo recordarlo. Ese hombre está tan muerto como las personas enterradas en esos ataúdes de plomo en Moscú. Antes de continuar, quiero que te detengas y hagas algo por mí ahora mismo. Ve a la sección de comentarios y escribe una palabra. Recordar. Eso es todo. Solo la palabra recuerda. Porque lo que voy a contarles es sobre la memoria, sobre cómo funciona, cómo falla, cómo se puede reescribir y manipular hasta que el pasado se convierta en la historia que sea más conveniente. Así que escribe recuerda en los comentarios y luego regresa, porque necesitamos hablar sobre lo que sucedió cuando intenté obligar a mis hijos a recordarme y por qué fue la peor decisión que tomé. En 2014, 8 años después de encontrar a Caterina en Chicago, contraté a un abogado. No era un buen abogado, no podía permitirme un buen abogado, pero sí uno competente y especializado en casos de reunificación familiar. Quería impugnar la adopción, quería reconocimiento legal como padre de Caterina, Pavlo e Ihor Savchenko.
Mi abogada, una mujer llamada Jennifer Martínez, me miró desde el otro lado de su escritorio y me dijo: «Señor Savchenko, necesito que entienda algo. Incluso si demostramos que usted es su padre biológico, lo cual podemos hacer con pruebas de ADN, no podemos deshacer 30 años de paternidad legal. Andriy Melnik los adoptó legalmente en 1987. Las autoridades soviéticas lo declararon muerto en rebeldía en 1999. Legalmente, usted no existía. Todavía apenas existe. Ahora son ciudadanos estadounidenses. Tienen vidas, familias, carreras. ¿Qué es exactamente lo que esperas lograr?». Le dije que quería que la verdad quedara registrada. Quería documentos que dijeran que Dmytro Savchenko es el padre de estas 3 personas. Me dijo que costaría miles de dólares y probablemente fracasaría. Le dije que lo hiciera de todos modos. El caso duró 3 años. Presentamos la solicitud en Illinois porque allí vivía Katerina. Solicitamos registros de nacimiento de Ucrania, documentos de evacuación, expedientes médicos, cualquier cosa que demostrara que yo existía y que estaba casado con Olena Petrova el 26 de abril de 1986. Andriy Melnik contrató a su propio abogado. Mis hijos, mis propios hijos, testificaron contra mí. Katerina subió al estrado y dijo: «Este hombre puede ser mi padre biológico, pero es un extraño para mí. Andriy Melnik es mi padre en todos los aspectos importantes. No quiero que este caso continúe». Pablo presentó una declaración escrita que decía: «No tengo ninguna relación con Dmytro Savchenko y no deseo establecer una. Esta demanda está causando un dolor innecesario a mi familia». Ihor se negó en absoluto a participar, lo que el tribunal interpretó como un apoyo implícito al despido. La jueza, una mujer de unos 50 años llamada Patricia Kowalski, falló en mi contra. Ella dijo: «Si bien el tribunal reconoce la relación biológica del señor Savchenko con los demandantes, la realidad legal y emocional es que Andriy Melnik ha funcionado como su padre durante más de 30 años. Interrumpir eso ahora no sirve más que para satisfacer la necesidad de validación del demandante». Caso desestimado. Me senté en esa sala del tribunal y sentí que algo dentro de mí finalmente se rompía. No mi corazón, que se había roto años atrás. Algo más profundo. Quizás mi sentido de la justicia, mi creencia de que la verdad importaba, porque el juez tenía razón. ¿Qué estaba tratando de lograr? Documentos legales que decían que yo era su padre. Eso ya lo sabía. ¿Pruebas de ADN que demostraron conexión biológica? No necesitábamos pruebas. Quería que me reconocieran, que me dijeran: «Tú eres nuestro padre. Lamentamos haberte olvidado. Lamentamos que nuestra madre mintiera». Pero nunca dirían eso. Y obligarlos a presentar una demanda solo hizo que me odiaran más. Katerina dejó de responder correos electrónicos después de eso. Pablo bloqueó mi número de teléfono. Ihor me envió una carta a través de su abogado que decía que si alguna vez volvía a contactarlo, solicitaría una orden de restricción. Gasté $63,000 y 3 años para que mis hijos me despreciaran. Ese es el coste de imponer la verdad a personas que no la quieren. Ahora déjenme preguntarles algo, y realmente quiero que se comprometan con esto. Comenta abajo y responde honestamente. Si estuvieras en mi posición, ¿habrías presentado esa demanda? ¿Habrías luchado por el reconocimiento legal, incluso sabiendo que destruiría cualquier conexión frágil que quedara? ¿O habría aceptado la pérdida y seguido adelante? Cuéntame en los comentarios qué hubieras hecho tú, porque todavía no sé si tomé la decisión correcta. Y mientras esté allí, presiona el botón me gusta si cree que esta historia merece ser escuchada, porque ahora estamos entrando en las partes más oscuras y necesito saber que alguien todavía está escuchando.
Déjame contarte sobre los demás. Los hombres que conocí a lo largo de los años que sobrevivieron a Chernobyl, pero perdieron todo lo demás de diferentes maneras. Estaba Igor Semyonovich Kulikov, un piloto de helicóptero que voló en misiones sobre el reactor, arrojando arena y boro en el núcleo expuesto. Durante esos vuelos, tomó una dosis de más de 200 rem, suficiente para garantizar el cáncer dentro de 20 años. Su esposa permaneció con él durante la enfermedad por radiación, la caída del cabello, los vómitos y las transfusiones de sangre. Pero cuando él ya no pudo trabajar, cuando se acabó el dinero y tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño, en un barrio peor, ella se fue, tomó a su hija y se mudó a una fábrica. Unger, que tenía un coche y una casa de campo. Igor murió en 2009, solo en un hospicio estatal, pesando 93 libras y cubierto de tumores. Lo visité 2 semanas antes de que muriera. Me miró con ojos que habían visto el núcleo de un reactor nuclear y dijo: «Al menos sabes dónde está tu familia, les morí hace años». Tenía 54 años. Estaba Sergei Vladimirovich Antonov, un dosimetrista que midió los niveles de radiación en los primeros días después de la explosión. Su equipo alcanzó un máximo de 1000 roentgens por hora. Tomó lecturas que eran 3, 4, 5 veces más altas de lo que podían medir sus instrumentos y anotó estimaciones que luego los funcionarios tacharon y reemplazaron con números más bajos. Guardó copias de los documentos originales y trató de presentarlos como prueba en investigaciones posteriores. La KGB lo visitó en 1987. Le sugirieron que destruyera los documentos y olvidara lo que vio. Él se negó. Lo arrestaron por cargos inventados de robo de propiedad estatal y lo sentenciaron a 4 años en un campo de trabajo. Su esposa se divorció de él mientras estaba encarcelado y se casó con un funcionario del partido. Cuando Sergei salió en 1991, la Unión Soviética estaba colapsando y ya nadie se preocupaba por sus documentos. Ahora vive en Kiev, en un apartamento de una sola habitación lleno de cajas de papeles que nadie leerá jamás. Tiene 71 años. A veces tomamos café y no hablamos de nuestras familias. Estaba Leonid Anatolievich Teliatnikov, el jefe de los bomberos, uno de los verdaderos héroes que realmente contuvo los incendios de grafito y evitó que el desastre empeorara. Sobrevivió al síndrome de radiación aguda, recibió premios y fue reconocido oficialmente. Pero su esposa lo abandonó en 1993, diciendo que no podía verlo morir lentamente, que no podía criar a sus hijos a la sombra de su inevitable cáncer. Se volvió a casar, pero el segundo matrimonio duró solo 4 años. La radiación lo había vuelto estéril, irritable y propenso a la depresión. Murió en 2004 por complicaciones relacionadas con su exposición. A su funeral acudió su primera esposa con sus hijos. Ellos lloraron, dijeron que lo amaban, pero no lo habían visitado en más de una década. Me quedé atrás y pensé en cómo honramos a los muertos más de lo que ayudamos a los vivos. Estos hombres, y cientos como ellos, somos las víctimas invisibles de Chernobyl. Sobrevivimos a la radiación, pero no a sus consecuencias. Nuestras familias colapsaron, nuestros matrimonios terminaron, nuestros hijos nos olvidaron o nunca nos conocieron. Las historias oficiales hablan de los liquidadores como héroes, y lo fuimos, pero nadie habla de lo que pasó después del heroísmo, cuando llegamos a casa enfermos y destrozados, y nuestras esposas nos miraban como si fuéramos objetos contaminados en lugar de maridos. Nadie habla del sistema soviético que nos declaraba muertos para simplificar el papeleo, que pagaba pensiones a las viudas en lugar de reconocer que todavía estábamos vivos.
Nadie habla de lo fácil que fue para las familias desaparecer en el caos de la evacuación, de cuántas mujeres aprovecharon el desastre como una oportunidad para abandonar matrimonios que de todos modos querían abandonar. Olena no fue la única. Ella fue solo una de los muchos que vieron a Chernobyl como una puerta que se abría en lugar del fin del mundo. Quiero hacer una pausa aquí y pedirte que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Haga clic en ese botón, porque estas historias, las historias de supervivientes olvidados, importan. Son parte de la verdadera historia de Chernobyl, la historia humana que no encaja en documentales ni informes oficiales. Y si este canal crece, si estos videos llegan a suficientes personas, tal vez alguien en el poder finalmente reconozca que sobrevivir no es lo mismo que recuperarse, que vivir un desastre no es el final del sufrimiento, sino el comienzo. Así que suscríbete y luego vuelve porque necesito contarte sobre la conversación que tuve con Andriy Melnik, el hombre que me robó a mi familia, y lo que aprendí sobre mí en esa conversación. Encontré a Andriy en 2016. Todavía vivía en Milwaukee, en un barrio de casas pequeñas con césped cuidado. Volé hasta allí sin decírselo a nadie, sin planificar lo que diría. Solo necesitaba verlo, confrontar al hombre que me había quitado todo. Llamé a su puerta un martes por la tarde. Él respondió y lo reconocí de inmediato, a pesar de que tenía 65 años, canoso y más delgado de lo que recordaba. Me miró y vi reconocimiento en sus ojos también. Dijo mi nombre, Dimitro, no como una pregunta sino como una declaración de hecho. Le pregunté si podíamos hablar. Volvió a mirar hacia su casa, luego salió y cerró la puerta detrás de él. Estábamos en su porche, dos ancianos que habían sido vecinos, y le hice la pregunta que me había perseguido durante 30 años. ¿Por qué? Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, ella me amaba. Me había amado durante mucho tiempo antes de la explosión. Tú nunca estuviste allí, Dmitro. Siempre estabas en la planta, siempre trabajando. Los niños apenas te conocían. Cuando ocurrió la evacuación, cuando todo era un caos y ella pensó que estabas muerto, le ofrecí una salida. No solo de Pripyat, sino del matrimonio. No la obligué. Ella eligió. Le pregunté si sabía que yo estaba vivo. Él dijo, cuando nos enteramos, meses después, ya habíamos comenzado una nueva vida. Me hizo prometer que no le diría a nadie dónde estábamos. Dijo que intentarías recuperar a los niños, que eso los traumatizaría. La amaba, así que acepté. Y amaba a esos niños. Los crié como si fueran míos. No me arrepiento de eso. Quería golpearlo. Quería gritar, exigirle que admitiera que estaba equivocado, que había destruido mi vida. Pero al mirarlo me di cuenta de algo terrible. Estaba diciendo la verdad. Él los amaba. Él los crió. Estaba allí para graduaciones, enfermedades y cenas ordinarias de los martes. Le enseñó a conducir a Pablo. Ayudó a Caterina con su tarea. Sostuvo a Ihor cuando lloró. Hizo todas las cosas que yo habría hecho si me hubieran dado la oportunidad. Y los niños también lo amaban, genuinamente, porque se había ganado su amor a través de su presencia, cuidado y coherencia. Tenía la biología de mi lado. Tenía todo lo demás. Entonces le hice una pregunta más. ¿Crees que lo que hiciste estuvo bien? Me miró a los ojos y dijo, creo que hice lo que tenía que hacer para proteger a la mujer que amaba y a los niños que necesitaban un padre. Puedes odiarme por eso si quieres. Lo entiendo. Salí de su porche sin decir una palabra más. No lo golpeé. No grité. Simplemente me alejé, me subí a mi auto alquilado y me dirigí al aeropuerto. En el avión de regreso a Boise, pensé en lo que dijo. Tenía razón. Olena lo amaba. Los niños necesitaban un padre. Yo no estaba allí.
Incluso si los hubiera encontrado en 1987, 1988, 1990, ¿entonces qué? ¿Los habría arrastrado de regreso a Ucrania, a zonas de radiación y colapso económico? ¿Los habría obligado a tener una relación con un hombre que no recordaban? ¿Habría sido mejor para ellos o simplemente mejor para mí? Pasé 30 años creyendo que era víctima de una terrible injusticia, y yo lo estaba. Pero tal vez también fueron víctimas, víctimas de circunstancias imposibles y de decisiones adultas sobre las que no tenían control. Quizás todos fuimos víctimas, y buscar a alguien a quien culpar era solo una forma de evitar enfrentar la verdad de que a veces los desastres destruyen todo y nadie tiene realmente la culpa. Ahora quiero volver a saber de ti. Comenta abajo. ¿Crees que Andriy estaba equivocado? ¿Crees que debería haberme dicho dónde estaban? ¿Crees que me robó a mi familia? ¿O crees que los salvó de un hombre destrozado que no podría haberles dado una vida estable? Realmente quiero saber qué piensas, porque he estado luchando con esta pregunta durante 10 años y todavía no tengo una respuesta. Y mientras comentas, asegúrate de que te ha gustado este video y te suscribiste al canal, porque ya casi estamos al final, y lo que te voy a contar en la siguiente parte es lo único que me ha mantenido vivo estos últimos años. Déjame decirte lo que realmente hace la radiación, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Te aísla. La gente teme la contaminación, incluso décadas después, incluso cuando no representa un peligro real. Me rechazaron de los hospitales porque el personal vio sobreviviente de Chernobyl en mi expediente y de repente encontró razones para no tratarme. Me rechazaron de trabajos porque a los empleadores les preocupaba la responsabilidad del seguro. Me han evitado en las reuniones sociales porque la gente asume que soy contagioso, radiactivo y estoy maldito. Una mujer con la que salí brevemente en el año 2008 se fue después de que le conté mi historia. Ella dijo, lo siento, pero algún día quiero tener hijos y he leído sobre el daño genético. Le dije que estaba estéril por la radiación, que no había riesgo de tener hijos. Ella dijo, ese no es el punto. El caso es que estás marcado. Estás conectado a algo terrible y no quiero eso en mi vida. Ella fue honesta, al menos. La mayoría de la gente simplemente te ignora. El gobierno soviético nos prometió compensación, atención médica y reconocimiento. Tenemos algo de eso. Pequeñas pensiones, acceso a clínicas especializadas, cuando existían y cuando podíamos permitirnos viajar para llegar a ellas. Medallas que no significaban nada porque no podían comprar comida ni pagar el alquiler. Después de la independencia, el gobierno ucraniano intentó mantener el apoyo, pero la economía colapsó y las prestaciones para sobrevivientes fueron una de las primeras cosas que se recortaron. Ahora recibo unos $200 al mes de pensión, convertidos en grivnas ucranianas. Lo complemento con mi trabajo a tiempo parcial en la ferretería de Boise. Tengo 74 años, levanto cajas y explico a los clientes la diferencia entre tornillos de cabeza plana y tornillos Phillips, porque mi pensión por radiación no me alcanza para vivir. Esa es la realidad para la mayoría de los que sobrevivimos. Somos pobres, enfermos, olvidados, esperando morir. Pero hay una cosa que no me pueden quitar: memoria. Lo recuerdo todo. Recuerdo la risa de Caterina cuando le hice cosquillas. Lo recuerdo, la cara de Pablo cuando resolvió un acertijo. Recuerdo que Ihor se quedó dormido sobre mi pecho, con su diminuta mano agarrando mi camisa. Recuerdo a Olena en la cocina, cantando para sí misma mientras cocinaba. Recuerdo el olor de nuestro apartamento, el sonido de los vecinos de arriba, la vista desde nuestro balcón.
Recuerdo el Pripyat que existía antes de la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986. Esos recuerdos son míos. Olena no pudo soportarlos. Andriy no pudo borrarlos. Mis hijos no los comparten, pero eso no los hace menos reales. Yo existí. Yo era marido. Yo era padre. Amé y fui amado. Durante 8 años tuve una familia. Y ningún desastre, ninguna traición, ningún paso del tiempo puede deshacer el hecho de que esos 8 años sucedieron. Eso es lo que he estado tratando de decirles a lo largo de toda esta historia. No busco lástima, ya no busco justicia, busco reconocimiento. Te digo a ti, seas quien seas, desde donde mires, yo existí. Dmytro Savchenko existió. No fue solo una estadística de víctimas o una nota a pie de página en un informe de desastre. Era una persona real que amaba a personas reales y las perdió de la manera más dolorosa posible, no para morir, sino para borrarlas. Y si has escuchado esta historia, si has permanecido conmigo tanto tiempo, entonces eres testigo. Sabes que existí, y eso importa más de lo que puedas entender. Así que, por favor, antes de pasar a la parte final, hazme un último favor. Comenta abajo y escribe, yo testigo, solo esas 2 palabras, yo soy testigo, porque eso es todo lo que pido. No hay acuerdo, no simpatía, solo reconocimiento de que esto sucedió, que soy real, que mi dolor es real. Escribe yo testigo en los comentarios, presiona el botón, me gusta, suscríbete a este canal, y luego regresa para la 4ª parte, donde te contaré lo que he decidido hacer con el tiempo que me queda y por qué creo que mi historia podría ayudar a alguien que se siente tan borrado y olvidado como yo. Hay una fotografía que nunca le he mostrado a nadie. Lo tomé en el año 2006, justo después de conocer a Caterina por primera vez en Chicago. Me estaba quedando en un motel barato cerca del aeropuerto y no podía dormir. A las 3 de la mañana me levanté de la cama, me paré frente al espejo del baño y me tomé una fotografía con una cámara desechable que había comprado en una farmacia. En la fotografía, mi cara luce exactamente como me sentía, vacía, exhausta, mayor de 74 años, aunque en ese momento solo tenía 52. Mis ojos están rojos de tanto llorar. Tengo un hematoma en la frente cuando me golpeé contra el espejo con frustración. Parezco un fantasma. Parezco alguien que murió hace décadas y se olvidó de dejar de atormentar a los vivos. Guardo esa fotografía en el mismo cajón que la foto de mi boda, porque juntas cuentan toda la historia. El hombre que era. El hombre en el que me convertí. El espacio entre ellos está lleno de radiación, mentiras, traición y 30 años de búsqueda de personas que no querían ser encontradas. Pero quiero empezar esta parte final con algo diferente. Quiero hablarles de la esperanza. No la ingenua esperanza que tuve en 1986 de que todo saldría bien, sino la esperanza sombría y obstinada de un superviviente que se niega a permitir que el mundo olvide que existe. En 2018 comencé a escribir, no para publicación, solo para mí, una memoria, 40 años de recuerdos, organizados cronológicamente, escritos en ucraniano porque ese es el idioma de mi alma. Escribí sobre mi infancia en un pequeño pueblo cerca de Zhytomyr. Escribí sobre mi encuentro con Olena en un baile en 1973, cómo ella se rió de mi terrible baile pero aceptó volver a verme de todos modos. Escribí sobre nuestra boda, sobre el nacimiento de cada hijo, sobre el pequeño apartamento en Pripyat que convertimos en hogar. Escribí sobre la explosión, la evacuación, los 20 años de búsqueda. Escribí sobre encontrar a mis hijos y perderlos nuevamente. Escribí todo, 347 páginas, a espacio simple, sin editor, sin audiencia, solo la verdad, cruda y sin filtros. Cuando terminé, no sabía qué hacer con él.
No me hacía ilusiones de que a un editor le importaría otra memoria de Chernobyl escrita por un superviviente desconocido. Hay cientos de ellos, tal vez miles, la mayoría de ellos sin traducir ni leer. Pero necesitaba que el manuscrito existiera en algún lugar fuera de mi apartamento, en algún lugar que me sobreviviera. Entonces hice dos cosas. Primero, doné una copia al Museo de Chernobyl en Kiev, donde se encuentra en un archivo que casi nadie visita. En segundo lugar, envié copias a mis hijos, los tres. Incluí una carta que decía: no espero que leas esto, no espero que me perdones o me reconozcas, pero necesito que sepas que esta es tu historia, la versión verdadera, la que tu madre nunca te contó. Algún día, tal vez no ahora, pero algún día, es posible que quieras saber de dónde vienes realmente. Esto es para ese día. Caterina devolvió su copia sin abrir. Pablo nunca respondió. La copia de Ihor regresó con una nota, escrito por su esposa: por favor, deja de contactar a nuestra familia, estás causando angustia. No me sorprendió, pero yo tampoco me desanimé. Antes de continuar, necesito preguntarte algo importante. ¿Ya te suscribiste a este canal? Si no, deténgase ahora mismo y haga clic en el botón de suscripción. He aquí por qué es importante. Tengo 74 años. Tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tengo lesiones en el hígado. Tengo nódulos tiroideos. Mis médicos dejaron de hablar de planes de tratamiento a largo plazo y empezaron a hablar de cuidados paliativos. Me quedan quizás 2 años, quizás 5 si tengo suerte. Cuando muera, esta historia morirá conmigo, a menos que personas como tú ayuden a mantenerla viva. Así que suscríbete, comparte este vídeo. Asegúrate de que cuando me haya ido, todavía quede un registro en alguna parte que diga que Dmytro Savchenko existió, que su historia importaba. Hazlo ahora y luego vuelve, porque estoy a punto de contarte lo más importante que he aprendido en 40 años de sufrimiento. En 2020, durante la pandemia de COVID, sucedió algo inesperado. La esposa de Ihor murió, no por COVID, por un accidente automovilístico. Ihor quedó devastado, de repente solo con 2 hijos adolescentes y sin idea de cómo arreglárselas. Su suegra era demasiado mayor para ayudar. Sus amigos tenían sus propias familias. Se estaba ahogando, y en esa desesperación hizo algo que había jurado que nunca haría. Me llamó. Fue una llamada breve. Él dijo: no sé por qué te llamo, ni siquiera sé quién eres, pero mi esposa está muerta, mis hijos se están desmoronando y no tengo a nadie más a quien preguntar. ¿Tienes algún consejo? Podría haber dicho tantas cosas. Podría haberle recordado que yo era su padre, que había estado intentando comunicarme con él durante décadas, que me había rechazado una y otra vez. Pero no lo hice, solo dije: esté presente, incluso cuando duela, incluso cuando no sepa qué hacer, simplemente esté allí. Eso es todo lo que necesitan. Hubo un largo silencio. Luego dijo: gracias, y colgó. No volví a saber de él durante 6 meses. Entonces recibí un correo electrónico, corto, formal. El consejo que me diste ayudó. Los niños están mejor, yo estoy mejor. No estoy listo para llamarte mi padre, y tal vez nunca lo esté, pero quería que supieras que me ayudaste cuando lo necesité. Ese correo electrónico es lo más preciado que tengo. No porque represente reconciliación, no estamos ni cerca de eso, sino porque representa contacto, reconocimiento. Por primera vez en 34 años, mi hijo me pidió algo y se lo pude dar. Eso es más de lo que alguna vez esperé. Quiero detenerme aquí y hablar directamente con cualquiera que esté mirando y que haya perdido a un miembro de su familia, no por muerte sino por distanciamiento. Quizás tus padres te repudiaron. Quizás tus hijos ya no te hablen.
Quizás alguien a quien amas te ha borrado de su vida y no sabes cómo recuperarlo. Esto es lo que aprendí. No puedes obligar a la gente a amarte. No puedes hacer que te recuerden como tú los recuerdas. No puedes demandarlos para que reconozcan o culparlos para que se reconcilien. Lo único que puedes hacer es estar disponible, estar vivo. Esté presente en las pequeñas formas que le permitan. Ihor no me quería como padre, pero me aceptó como un extraño que daba buenos consejos. Eso no es lo que quería, pero es algo, y algo es mejor que nada. Así que si estás distanciado de alguien, no te rindas, pero tampoco lo fuerces. Simplemente existe y prepárate para el momento en que te necesiten, porque ese momento puede llegar, y si no estás allí, pasará para siempre. Comenta a continuación si esto te resuena. Escribe presente, si entiendes de lo que estoy hablando. Escriba esperando, si todavía espera la reconciliación. Escribe perdido, si te has rendido. Quiero saber en qué punto de tu viaje te encuentras, porque tal vez podamos ayudarnos mutuamente. Y mientras esté allí, presione el botón. Me gusta, si cree que este mensaje es importante, porque ya casi estamos al final, y quiero terminar con fuerza. Déjame contarte sobre la zona de exclusión. Regresé al año 2019, 33 años después de la explosión. Ahora es una atracción turística. ¿Puedes creerlo? Pagas dinero, firmas una renuncia y te llevan en un autobús por las zonas contaminadas. Puedes ver los edificios abandonados de Pripyat, la noria oxidada que nunca abrió, la escuela con máscaras antigás esparcidas por el suelo. Es grotesco, en cierto modo, convertir nuestro sufrimiento en entretenimiento. Pero fui de todos modos, porque necesitaba ver el apartamento una vez más. Edificio 12, departamento 412, tercer piso. El guía turístico intentó impedirme la entrada. Dijo que no era seguro y que no era estructuralmente sólido. Entré de todos modos. ¿Qué iban a hacer? Arrestar a un anciano moribundo. El apartamento era exactamente como lo recordaba y nada parecido. Las paredes estaban cubiertas de moho y grafitis. El suelo estaba cubierto de escombros, cristales rotos y fragmentos de muebles, pero el diseño era el mismo. Pude ver dónde había estado la mesa de nuestra cocina. Pude ver la esquina donde Pablo construyó su remolque de cuadra, Ers. Pude ver el dormitorio donde dormíamos Solena y yo, donde susurrábamos planes para un futuro que nunca llegó. Me paré en el centro de la sala y lloré, no lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos y desgarradores que surgieron de 40 años de dolor enterrado. El guía turístico me encontró allí, me puso una mano en el hombro y me dijo, ¿vivías aquí? Asentí. Ella dijo, lo siento. Esas dos palabras, de un extraño, significaron más que cualquier cosa que mis hijos me hubieran dicho. Saqué un pedazo de escombros del apartamento, un fragmento de baldosa del suelo de la cocina, azul y blanco, agrietado pero reconocible. Es ilegal sacar cualquier cosa de la zona de exclusión, pero a mí no me importaba. Necesitaba algo físico, algo que pudiera sostener, algo que demostrara que el apartamento existía, que mi familia existía allí. Mantengo ese mosaico en mi escritorio junto a la fotografía de la boda. A veces lo toco y casi puedo oler la comida vareniki. Casi oigo a Caterina preguntar por qué el cielo cambia de color. La memoria es algo frágil, pero los objetos la anclan, la mantienen real cuando todo lo demás parece un sueño o una pesadilla. La zona de exclusión me enseñó algo importante. Los lugares pueden ser abandonados, contaminados, prohibidos, pero no desaparecen. Pripyat todavía existe, el apartamento todavía existe, el reactor todavía existe, sepultado en concreto pero sigue siendo mortal,
sigue irradiando y sigue matando lentamente. No se puede borrar un lugar simplemente declarándolo inhabitable. Y no se puede borrar a una persona simplemente declarándola muerta, olvidada o irrelevante. Yo existo, incluso si mis hijos no me reconocen, incluso si los registros oficiales me enumeran como fallecido, incluso si nadie recuerda mi nombre después de mi muerte, el hecho permanece. Yo existí. Estaba aquí. Amé y fui amado. Y eso no es nada. Ahora déjame hablar del perdón, porque la gente siempre me pregunta si he perdonado a Olena. La respuesta es complicada. La perdono por ser humana, por tener miedo, por querer una vida mejor para ella y nuestros hijos. La perdono por amar a otra persona, porque el amor no es algo que uno controle, pero no la perdono por mentirles a nuestros hijos. No la perdono por decirles que estaba muerto cuando ella sabía, o al menos sospechaba, que estaba vivo y buscando. Esa mentira me robó décadas. Me robó mi identidad como padre. Les robó el derecho a mis hijos a conocer su verdadera historia. Entonces no la he perdonado del todo. Y no creo que lo haga nunca. Pero he dejado de odiarla, porque el odio es agotador, y estoy demasiado viejo y demasiado enfermo para seguir cargando con ese peso. He reemplazado el odio por la comprensión. Entiendo por qué hizo lo que hizo. Comprender no es lo mismo que perdonar, pero se acerca bastante. ¿Qué pasa con Andrí? La gente también me pregunta eso. ¿He perdonado al hombre que me robó a mi familia? De nuevo, complicado. No los robó, se los entregaron. Por Elena, por circunstancias, por un desastre que hizo imposible la vida normal. Crió a mis hijos con amor y cuidado. Fue un buen padre para ellos, mejor de lo que yo podría haber sido dado mi estado físico y emocional después de la explosión. ¿Entonces lo perdono? No lo sé, pero tampoco lo odio. Era un hombre que amaba a una mujer y aceptaba las responsabilidades que conllevaba ese amor. No puedo culparlo por eso, aunque me destruyó. La única persona a la que no he perdonado soy a mí mismo. Yo estuve ausente, prioricé el trabajo a la familia, ignoré las señales de advertencia en mi matrimonio. Era demasiado orgulloso para pedir un traslado, demasiado ambicioso para conformarme con menos que un ingeniero superior. Si hubiera estado más en casa, si hubiera estado más atenta, tal vez Olena no se habría enamorado de Andrí. Quizás mis hijos me hubieran conocido lo suficiente como para recordarme. Quizás cuando ocurrió la evacuación me hubieran esperado en lugar de irse con otro hombre. Llevo esa culpa todos los días. Es más pesado que la radiación y más persistente que el cáncer, y no sé cómo dejarlo. Pero aquí está el asunto de la culpa. Puede destruirte o puede enseñarte. He elegido dejar que me enseñe. Ahora soy voluntario, 3 días a la semana, en un centro de reasentamiento de refugiados en Boise. Ayudo a familias que han sido desplazadas por la guerra, el desastre, la persecución política. Les ayudo a gestionar el papeleo, encontrar vivienda y matricular a sus hijos en la escuela. No les cuento mi historia a menos que me lo pregunten, pero muchos de ellos sienten que entiendo lo que significa perderlo todo. Un sirio me dijo una vez, «Tienes los ojos de alguien que ha perdido un país». Tenía razón. Pripyat era mi país, mi familia era mi país, y los perdí a ambos en una noche. Entonces ayudo a otros a reconstruir lo que perdieron, porque no puedo reconstruir mi propia vida, pero tal vez pueda ayudarlos a reconstruir la suya. Esa es mi penitencia. Ese es mi propósito. Necesito que hagas algo por mí ahora mismo. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, si sientes aunque sea una fracción de lo que yo he sentido, deja un comentario. Dime lo que estás pensando. Dime lo que estás sintiendo.
Dime si alguna vez has perdido algo que sé no podría volver. Quiero saber que no estoy solo en esto, que alguien por ahí entiende. Y por favor, suscríbete a este canal, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo, porque cuando me haya ido, este video será todo lo que quedará de mí. Mis hijos no se acordarán de mí. Mis nietos nunca me conocerán. Pero tal vez lo hagas. Tal vez recuerdes que hubo un hombre llamado Dmytro Savchenko que sobrevivió a un desastre nuclear, pero no pudo sobrevivir a la pérdida de su familia, y que pasó sus últimos años tratando de asegurarse de que nadie más se sintiera tan olvidado como él. Permítanme terminar con esto. No tengo miedo de morir. Estoy muriendo desde el 26 de abril de 1986. Lo que tengo miedo es morir sin propósito, sin sentido, sin dejar algo atrás que diga, yo estuve aquí, importé, mi vida significó algo. Este video es ese algo. Tú, viendo esto ahora mismo, eres ese algo. Al escuchar mi historia, al involucrarse con ella, al recordarla, le estás dando sentido a mi vida. Te estás asegurando de que cuando mi cuerpo finalmente deje de luchar contra la radiación, cuando el cáncer finalmente gane, cuando tome mi último aliento en algún hospital de Boise, Idaho, lejos del país en el que nací, lejos de la familia que amé, no desaparezca por completo. Existiré en tu memoria, y eso es suficiente. Eso tiene que ser suficiente. Así que gracias, gracias por mirar. Gracias por escuchar, gracias por ser testigo. Me has dado algo que mis propios hijos no pudieron o no quisieron dar, reconocimiento, y por eso estoy agradecido. Ahora suscríbete, dale me gusta, comenta, comparte y lleva esta historia contigo. Cuéntale a alguien sobre Dmytro Savchenko. Cuéntale sobre el hombre que sobrevivió a Chernobyl, pero perdió todo lo que hacía que valiera la pena sobrevivir. Hábleles sobre el costo de los desastres que va más allá del número de muertos y las lecturas de radiación. Cuéntales sobre las familias que se destrozaron, las mentiras que se convirtieron en verdades, los padres que fueron borrados. Dígales, por favor, solo díselo. Quiero comenzar esta parte final contándoles acerca de un sueño que he tenido repetidamente durante los últimos 10 años. En el sueño, estoy en el apartamento de Pripyat, pero no está abandonado ni en ruinas. Está exactamente igual que el 25 de abril de 1986. Las paredes están limpias, los muebles están intactos. Puedo oler la comida vareniki en la cocina. Puedo oír a los niños riéndose en la habitación de al lado. Camino hacia el sonido y los veo. Caterina, de 8 años, construye algo con lápices de colores. Pablo, de 6 años, apilando sus bloques de madera. Ihor, de 3 años, juega con un camión de juguete en el suelo. Y Olena está ahí, de 29 años, con el pelo recogido en esa trenza, sonriéndome como si nada malo hubiera pasado ni vaya a pasar. En el sueño sé lo que viene, sé que en unas horas el reactor explotará y todo terminará, pero ellos no lo saben. Están viviendo los últimos momentos de inocencia y no puedo advertirles, porque advertirles les robaría estos últimos momentos perfectos. Así que me quedo ahí, observando, memorizando cada detalle, sabiendo que cuando despierte ya no estarán. Y entonces me despierto en mi pequeño apartamento de Boise, solo, con 74 años, y el dolor me golpea como si fuera el 27 de abril de 1986 de nuevo. Ese sueño es el motivo por el que estoy haciendo este vídeo, porque necesito capturar esos recuerdos en algún lugar fuera de mi cerebro moribundo. Necesito expresarlos en palabras, en imágenes, en algo que me sobreviva, y necesito que me ayudes a hacer eso. Entonces,
Antes de continuar, te lo pido una última vez. Suscríbete a este canal. Haga clic en ese botón rojo. Hazlo por mí, pero también hazlo por ti mismo, porque la historia que estoy contando no es solo mi historia. Es la historia de cada persona que alguna vez perdió algo irreemplazable y tuvo que encontrar una manera de seguir viviendo de todos modos. Es la historia de los desastres, tanto nucleares como personales, y cómo nos transforman de maneras de las que nunca nos recuperamos. Así que suscríbete y quédate conmigo hasta el final, porque te prometo que lo que voy a decir cambiará tu forma de pensar sobre la memoria, la pérdida y lo que significa sobrevivir de verdad. Hay algo que aún no les he contado, algo que descubrí hace solo 2 años y que cambió todo lo que creía saber sobre mi historia. En 2024 recibí un paquete por correo, sin remitente, con matasellos de Varsovia, Polonia. Dentro había una unidad USB y una nota escrita a mano en ucraniano. La nota decía: Señor Savchenko, usted no me conoce, pero yo conocía a su esposa. Mi nombre es padre Anatoly Yuriovich Kravchenko, y fui el sacerdote que escuchó la confesión final de Olena antes de su muerte en el año 2003. Ella me hizo prometerle que lo encontraría después de su muerte y le entregaría esta grabación. Me llevó 21 años, pero he cumplido mi promesa. Que Dios tenga piedad de todos nosotros. Me senté en la mesa de mi cocina, mirando esa unidad USB durante 3 horas antes de tenerla. Tengo el coraje de conectarlo a mi computadora. Cuando finalmente lo hice, encontré un único archivo de audio, 43 minutos de duración, grabado en lo que parecía un viejo reproductor de casetes, transferido a digital, y era la voz de Olena, más vieja, más débil y más ruda de lo que recordaba, pero inconfundiblemente suya. Estaba muriendo de cáncer de tiroides, explicó el sacerdote en una breve introducción, y quería dejar una confesión, no para Dios, sino para mí. Lo que escuché en esos 43 minutos destruyó y reconstruyó toda mi comprensión de lo sucedido. Olena empezó diciendo mi nombre. Dimitro, si estás escuchando esto, significa que estoy muerto, y el padre Anatoly logró encontrarte. No sé si estás vivo. No sé si alguna vez trataste de encontrarnos. No sé si me odias o si me has olvidado, pero necesito decirte la verdad antes de morir, porque no puedo enfrentar a Dios con esta mentira todavía entre nosotros. Hizo una pausa y pude oír su respiración, laboriosa y dolorosa. Luego ella continuó. Tenías razón, me fui con Andriy, me llevé a los niños. Te dejé creer que estábamos perdidos en la evacuación cuando sabía exactamente dónde estábamos. Dejé que los niños creyeran que estabas muerto cuando sabía, o al menos sospechaba, que podrías estar vivo. Hice todo esto, y necesito que entiendas por qué, no para que me perdones, porque no merezco el perdón, sino para que entiendas que no estaba tratando de lastimarte, estaba tratando de salvarlos. Explicó que en las semanas previas a la explosión descubrió que estaba embarazada nuevamente. Embarazada de 4 meses. Ella no me lo había dicho todavía porque estaba muy concentrado en el trabajo, en las próximas pruebas de seguridad, en mi carrera. Estaba planeando decírmelo después de que terminaran las pruebas, pero entonces ocurrió la explosión y todo cambió. Estaba en el apartamento con los niños cuando sintió temblar el edificio, cuando escuchó el estruendo lejano, cuando vio la extraña luz azul en el cielo. Los vecinos comenzaron a entrar en pánico. Los rumores se difundieron. Alguien dijo que el reactor había explotado. Alguien más dijo que fue solo un incendio. Nadie sabía qué hacer. Y entonces Andriy llegó al apartamento. Había estado conduciendo camiones de suministros cerca de la planta y había visto los daños de primera mano. Él le dijo la verdad.
El núcleo del reactor estaba expuesto, la radiación se derramaba en el aire, y todos en Pripyat se envenenaban con cada respiración. Dijo que se acercaba la evacuación, pero que tal vez fuera demasiado tarde. Se ofreció a ayudarla a ella y a los niños a salir de inmediato, por los canales oficiales, ante el caos. Y ella estuvo de acuerdo. Así que aquí está mi mensaje final, la lección que quiero dejarles. Los desastres, ya sean nucleares o personales, no solo destruyen el presente, destruyen el futuro, borran posibilidades, matan los sueños. La explosión de Chernóbil mató inmediatamente a 31 personas, pero también mató a millones de futuros, millones de vidas que podrían haberse vivido de otra manera si el 23 de la madrugada del 26 de abril de 1986 hubiera sido un momento normal en lugar de catastrófico. Mis hijos podrían haber crecido en Pripyat. Podría haber sido un abuelo que contaba historias en ucraniano, en lugar de un extraño que envía mensajes de Facebook en un inglés entrecortado. Olena podría haber vivido más de 51 años. Nuestra cuarta hija podría haber sobrevivido. Esos futuros nos fueron robados por decisiones tomadas mucho antes de la explosión, decisiones sobre el diseño del reactor y protocolos de seguridad y prioridades políticas. Y la lección es esta: las decisiones que tomamos hoy sobre la seguridad nuclear, el cambio climático, la guerra y la paz, y cómo nos tratamos unos a otros, esas decisiones están creando o destruyendo futuros que nunca veremos. Tenemos una responsabilidad con las personas que aún no existen, con los niños que heredarán cualquier mundo que dejemos atrás. Tenemos la responsabilidad de decir la verdad, exigir responsabilidades y negarnos a aceptar que los desastres son inevitables. No lo son. Son el resultado de elecciones y podemos elegir de manera diferente. Si no sacas nada más de esta historia, toma esto. No esperes al desastre para decirle a las personas que amas que las amas. No priorices el trabajo, ni la ambición, ni el orgullo por encima de la presencia. No asuma que tendrá tiempo más tarde para arreglar lo que ahora está roto, porque a veces no hay más tarde. A veces simplemente hay una explosión a la 1:23 de la madrugada que acaba con todo, y lo único que te queda es arrepentimiento y una fotografía de boda y 40 años de búsqueda de algo que nunca podrás recuperar. Vive ahora, ama ahora, estar presente ahora, porque el futuro no está garantizado y el pasado no se puede reescribir, pero el presente es tuyo si decides reclamarlo. Gracias por mirar, gracias por escuchar, gracias por ser testigo de mi vida. Suscríbete, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda. Recuerde a Dmytro Savchenko, recuerde Chernóbil, recuerde que detrás de cada estadística, cada número de muertos, cada informe de desastre, hay seres humanos reales con familias reales, pérdidas reales e historias reales que servir para ser escuchado. Mi historia está terminando, pero la tuya continúa. Haz que cuente, haz que importe, haz que signifique algo, y si alguna vez te encuentras perdido, borrado, olvidado, recuerda que seguirás existiendo mientras alguien, en algún lugar, te recuerde. Te recordaré por ver esto. ¿Me recordarás? Eso espero. Realmente lo espero de verdad. Adiós, y que nunca sepas el tipo de pérdida que yo he sufrido, pero si lo haces, que encuentres la fuerza para sobrevivir y el coraje para contar tu historia de todos modos. Adiós.